El sonido de mi propia sangre, goteando sobre el piso de madera, parecía imposiblemente fuerte en el silencio repentino. Mi visión se estrechó hasta ver gotas carmesí empapándose en la alfombra beige, la que había ahorrado durante 3 quincenas para comprar. La marca de la mano de mi mamá ardía sobre mi mejilla, mientras los dedos de mi papá todavía se hundían en mi brazo, inmovilizándome contra el librero donde mi cabeza había golpeado la esquina. «¡Malagradecida!», escupió mi mamá, y su anillo de bodas atrapó la luz de la tarde cuando estiró la mano hacia su bolsa. «¿Te crees mejor que nosotros ahora?». Detrás de ella, Ava, mi hija de 8 años, se quedó congelada en el marco de la puerta, con sus manitas temblando mientras presenciaba lo que yo había pasado años protegiéndola de la verdad sobre mi familia. «¡Mamá!», lloró, corriendo hacia mí. Pero mi mamá le bloqueó el paso. «No te metas en esto, niña», le espetó. «Tal vez si tu mamá escuchara como Carla, no la tendrían que castigar». «Me llamo Nicole, tengo 34 años y soy mamá soltera. Esta es la historia de cómo recuperé mi valor, después de que mi familia intentó quebrarme». Sentía la sangre tibia corriéndome por la sien mientras luchaba por ponerme de pie, con las piernas inestables debajo de mí. El mensaje de texto que había empezado esta pesadilla todavía brillaba en la pantalla de mi celular sobre la mesa de centro. «La renta vence. Ayuda a tu hermana. Te criamos mejor que esto». 2 horas después de ignorar ese mensaje, se habían aparecido en mi casa dividida en 2 departamentos, sin aviso. Mi mamá no tocó. Golpeó la puerta como cobradora. Mi papá estaba detrás con esa mirada engreída que siempre se ponía cuando iba a sermonearme. «¿Por qué no contestas nuestros mensajes?», exigió mi mamá cuando abrí la puerta. «Ya se los dije. No puedo pagar la renta de Carla este mes», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. El procedimiento dental de Ava había vaciado mi fondo de emergencia. La negativa de mi hermana de 28 años a mantener un trabajo no era mi emergencia. «Ah, entonces la cuenta del dentista de tu hija es más importante que el techo de tu hermana», dijo mi papá con sarcasmo, entrando sin invitación. «No soy responsable de su estilo de vida», contesté, manteniéndome firme. «Tiene opciones. Ella decidió no trabajar. No me lo carguen a mí». Ahí fue cuando todo escaló. Mi mamá aventó su bolsa al otro lado del cuarto gritando. Luego la bofetada, dura y cortante. Mi papá agarrándome del brazo, empujándome hacia la pared, mi cabeza pegando contra el librero. Ahora estaban sentados en mi sofá como si fueran dueños del lugar. Mi sien sangrando no les importaba. Mi hija llorando en la esquina no les importaba. Lo único que les importaba era la renta de Carla. «Nos vamos cuando hagas la transferencia», ladró mi papá. «Hasta entonces nos quedamos y nos aseguramos de que no desperdicies ni un peso más». Miré la cara de Ava, marcada por lágrimas, sus ojos abiertos de miedo y confusión. Algo dentro de mí, algo que se había doblado y rendido durante años, de pronto se endureció. «¿Salgan?», susurré, con la voz como hielo. Mi mamá se rió. «¿O qué? ¿Le vas a llamar a la policía a tus propios papás? Ni tú eres tan patética». No respondí. Simplemente caminé hacia Ava, le tomé la mano y la llevé a mi recámara. Cerré con llave detrás de nosotras, los dedos temblándome sobre la perilla de latón. Ava se acostó a mi lado esa noche, apretándome la mano en la oscuridad. «Mamá», susurró, «¿por qué la abuela y el abuelo te odian?». No contesté, no tenía palabras, pero en ese momento algo en mí se quebró y luego se movió de lugar. Me quedé mirando el techo, conectando puntos que llevaba años evitando. La forma en que mis papás siempre habían favorecido a Carla, las exigencias cada vez mayores de dinero, la manipulación emocional y ahora la violencia física. La luz de la mañana se filtró por las persianas mientras escuchaba a mis papás moverse por la sala. Se habían negado a irse, acampando en mi sofá toda la noche. Vestía a Ava con cuidado para la escuela, ayudándola a ponerse su vestido azul favorito, cubriendo mi ojo hinchado con lentes oscuros. El espejo mostraba un moretón morado a lo largo de la línea del cabello, imposible de esconder por completo. «Vamos a estar bien», le dije, con la voz más firme de lo que había sido en años. Ella asintió, solemne y confiada de una forma que me apretó el corazón. Nos salimos por la puerta trasera mientras mis papás discutían en la cocina. Llevé a Ava a la escuela en silencio, y luego, en lugar de ir a mi oficina,
me dirigí al juzgado. Mi mente, de pronto, clarísima. Desde hace 2 años había empezado a guardar todo lo que podía. Cada aumento, cada bono, cada trabajito por mi cuenta. No solo estaba ahorrando, estaba invirtiendo. Y una de esas inversiones era comprar, en silencio, la misma casa donde vivían mis papás, la casa en la que yo crecí, una recuperación bancaria, barata. La compré a través de una sociedad de responsabilidad limitada, con dinero de mis ahorros de mi trabajo en sistemas y un préstamo de mi antiguo jefe. Se volvió inversionista silencioso después de que yo ayudé a ahorrarle a su empresa miles de pesos con mi trabajo independiente de seguridad. Ellos nunca lo supieron. Los moretones en mis brazos y el reporte médico reciente del hospital, al que fui justo después de dejar a Ava en la escuela, fueron suficientes. Para el mediodía, ya habían otorgado una orden de protección de emergencia. Me lastimaron frente a mi hija porque no quise pagar la renta de mi hermana, le dije al policía con la voz firme. Ni parpadeó. Hizo lo correcto, dijo. Nosotros nos encargamos del resto. Después de salir del juzgado, me senté en mi carro y me comuniqué con la administradora del inmueble de mi casa de infancia, la misma que mis papás seguían rentando mes con mes. ¿Van atrasados otra vez?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Se brincaron 3 meses, respondió. Ya íbamos a mandarles un aviso. No, dije, déjamelo a mí. Esa noche, mis papás tuvieron el descaro de mandarme mensajes desde otro número, porque yo había bloqueado sus teléfonos de siempre, después de la orden de protección. Papá, has avergonzado a esta familia. Mamá, Ava tiene que aprender quiénes son los verdaderos villanos. Papá, te vas a arrepentir por escoger a extraños sobre tu propia hermana. La luz azul del celular iluminó mi cara en la oscuridad de mi recámara, mientras leía sus mensajes. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. Luego, dejé el celular sin responder. Bloqueé ese número también. No sabían que yo ya les había enviado una carta con acuse de recibo, con un aviso de desalojo con plazo de 30 días. No sabían lo que venía después, pero Carla sí. Una semana después me la topé en el supermercado. Me miró como si yo fuera tierra, con su carrito lleno de productos caros para el cabello, mientras el mío tenía pasta económica y verduras en oferta. «Sigues haciéndote la víctima», se burló, echando otro artículo de lujo a su carrito. «¿Víctima de que vivas de los demás?», dije con calma. «No estoy actuando nada. Estás a punto de ver cómo se desmorona el escenario debajo de tu reflector». Parpadeó confundida. «¿De qué estás hablando?». No contesté. Hay gente que solo aprende cayéndose. El aviso de desalojo llegó a la casa de mis papás a la mañana siguiente. Mi mamá me llamó, gritando desde otro número nuevo. «¿Cómo puedes hacernos esto?». Contesté sin emoción. «De la misma manera que tú pudiste golpear a tu hija frente a su hija. Fácil». «¿A dónde se supone que vayamos?», lloró, la voz quebrándose de una manera que antes me habría hecho ceder de inmediato. «Ese es tu problema», dije. «Pero si necesitas ayuda, tal vez Carla pueda pagarte la renta». Hubo silencio del otro lado. Luego colgó. Por primera vez en mi vida, no me sentí culpable. Me sentí libre. El peso de sus expectativas, sus exigencias, su decepción, todo eso se levantó en ese momento de mantenerme firme. La semana siguiente fue un caos. Mis papás intentaron contactar a familiares, pintándome como cruel, malagradecida, mentalmente inestable. Yo me quedé callada. No necesitaba defenderme. La orden de protección decía mucho, y quienes me conocían, de verdad me conocían, entendieron. En cambio, recogí a Ava de la escuela con el corazón calmado y le dije: «Nos vamos a mudar». Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿A dónde? A un lugar que de verdad fuera nuestro. Firmé la compra-venta de una casita a unas cuantas calles, usando el dinero que llevaba ahorrando. También usé una parte de lo que había ganado con mi propiedad en renta. Nada lujoso, pero tenía patio con barda, los arbustos de lavanda favoritos de Ava al frente y paz. Paz de verdad. Mientras tanto, mis papás estaban desesperados tratando de encontrar dónde vivir con Carla, que según mi prima Sara, que todavía se mantenía en contacto con ellos, ahora estaba demasiado ocupada como para ayudar. Poético. No me sentí vengativa, me sentí sanada, pero todavía faltaba la confrontación final, una que iba a pasar cara a cara. Exactamente 30 días después de la fecha del aviso de desalojo,
Me paré frente a la casa que alguna vez llamé hogar, del otro lado de la calle. La administradora del inmueble había confirmado que tenían que estar fuera para el mediodía, y yo quería asegurarme de que cumplieran con la orden de desalojo. El jardín delantero estaba lleno de bolsas de plástico, muebles medio rotos y el columpio de patio que mi mamá tanto presumía, ahora oxidado en la base. Mi papá caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Carla no estaba ahí. Según Sara, había volado a Cancún para despejarse. Crucé la calle despacio, con Ava tomada de mi mano, sus deditos apretando los míos más fuerte conforme nos acercábamos. Traía una mochila al hombro con su cuaderno de dibujo asomándose. No había planeado que ella viera esto, pero me pidió venir. Quiero ver cómo se ve cuando la gente recibe lo que se merece. Había dicho esa mañana, su carita joven, seria más allá de su edad. En cuanto me vieron, mi mamá se me fue encima, arrastrando una maleta detrás. «Nicole, no puedes hablar en serio», tronó, con la cara roja de coraje y humillación. «Somos tu familia. Nos estás tirando como basura». La miré sin parpadear, recordando el ardor de su palma en mi cara, el sonido del grito asustado de Ava. Yo fui basura para ustedes cuando necesitaba protección. Cuando Ava necesitaba protección, ustedes me lastimaron como si no valiera nada. Y ahora quieren lástima. Mi papá avanzó hacia nosotras, su sombra cayendo sobre Ava, que se pegó más a mi costado. «¿Crees que el dinero te da poder?», gruñó. «Te volviste arrogante. Eres solo una inquilina que se compró una corona». «No», dije. «Me volví la dueña de mi propia vida y de la tuya». Se estiró para agarrarme del brazo, pero esta vez no me congelé. No me encogí. «Tócame otra vez», dije cortante. «Y la policía llega más rápido que tu siguiente mentira». Se detuvo. Algo en sus ojos cambió. Tal vez, por primera vez, entendió que ya no podía asustarme. Ava dio un pasito al frente, la barbilla en alto, con un gesto tan parecido al mío que me infló el pecho de orgullo. «No debieron lastimar a mi mamá», dijo, con voz baja pero clara. «Ustedes mintieron sobre el amor». El labio de mi mamá tembló, pero no se disculpó. Nunca lo hizo. «¿Te vas a arrepentir?», siseó, apretando su bolsa como si ahí llevara lo último de su dignidad. «No», dije. «De lo que me arrepentí fue de dejar que se quedaran tanto tiempo». Se quedaron ahí, dos personas sin control, con el orgullo tirado en la entrada como las cosas que ni siquiera empacaron bien. Siempre habían tenido poder sobre mí a través de culpa, silencios y miedo, pero hoy los papeles se invirtieron y se sintió como respirar por primera vez. «Vámonos», le dije a Ava. Caminamos hacia el carro sin voltear. El peso de sus miradas en mis hombros se sentía distinto ahora, inútil en vez de aplastante. Más tarde esa tarde nos serví té a las 2, el de ella de manzanilla, el mío verde. Se sentó frente a mí en la mesa nueva de la cocina de nuestra casita. Los arbustos de lavanda afuera atrapaban la luz dorada de la tarde, moviéndose como si nos hubieran estado esperando. «¿Te sientes mejor ahora?», preguntó Ava, con las piernas colgando bajo la silla. Pensé un momento. «Me siento limpia», dije, como si algo pesado se hubiera lavado. Ella asintió como si entendiera. Yo había empezado terapia. Ava había empezado a pintar. Estábamos reconstruyendo lentamente no solo un hogar, sino un valor propio que nos habían robado, astillado y burlado. Unas semanas después, me llegó un mensaje de Sara. Seguía en contacto con ambos lados de la familia, y me dijo que mis papás ahora se estaban quedando en un departamento de un cuarto, arriba de una estética de uñas cerrada. Carla los había desaparecido por completo, dejando solo un buzón de voz lleno de enojo y una cuenta de banca móvil vacía. Nadie corría a rescatarlos. Habían quemado todos los puentes. Yo nunca le contesté a Sara. En cambio, publiqué una foto de Ava sosteniendo su pintura más reciente. Una casita con 2 monitos de palitos y el sol sonriendo arriba. El texto decía: «Ya no vivimos con miedo». Y no vivíamos. Ese día tomé la decisión de cortar toda relación para siempre con mis papás y con Carla. La orden de protección se extendió de manera indefinida, y le dije a Sara que ya no quería actualizaciones sobre ellos. Ese capítulo de nuestras vidas se cerró para siempre. Antes de irte, aquí va un extra rápido por quedarte hasta el final. Si te gustan las historias de crecimiento personal y transformación, revisa mi selección recomendada de audiolibros. Hay muchísimos títulos inspiradores que pueden ayudarte en tu propio camino de sanación y autodescubrimiento.